Buenas noches, hermano. Bienvenido a la transmisión de hoy. Quiero enviarle un saludo afectuoso de nuestro pastor José de Jesús, que hoy viajó a Tijuana, ¿verdad? Desde muy temprano con el anciano, nuestro hermano Isaías. Pedimos a Dios que los bendiga en su camino y que cumpla sus propósitos. Amén. Quiero, hermano, bendecirle en el nombre de Jesús a todos los que se conecten en esta noche. Que Dios me los bendiga abundantemente. Que Dios ponga su brazo de misericordia sobre usted y su casa. Y que nos ayude a guardarnos, ¿verdad? En todo tiempo para Él, para su venida que está pronta. La venida de nuestro Señor Jesús es un evento que usted y yo esperamos con mucha fe, con mucho gozo. Y que bueno, el día de hoy Dios nos quiere enseñar, hermano, a que seamos irreprensibles en todo nuestro ser. Amén. Dios le bendiga. Espero que si alguno en su casa está enfermo, que nuestro Dios, que es todopoderoso, que nada hay imposible para Él, envíe sanidad divina para usted o para su familia. Vamos, hermano, a buscar en su santa palabra la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 23. Amén. En lo que lo busca, hermano, le damos la cordial bienvenida y esperamos que los pastores que nos escuchan por allá en Seattle, en Washington, en Tijuana, en Zacatecas, en Chimalhuacán, sean bendecidos con esta palabra, así como yo fui bendecida en este día. Amén. Vamos a leer el capítulo que les pedí. Dice así la palabra del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos hable. Amén. Padre Celestial, en esta hora, en esta bella noche, Señor, te damos gracias por estar aquí compartiendo tu palabra. Yo te pido, Señor, unción para enseñar y unción para aprender. Que cada una de las almas, Señor, que hoy se conectan, tú puedas hablarle, Señor, tú le des la porción a cada uno, Padre. Que seas tú ayudándonos, Señor, en todo tiempo, para que nuestro corazón, Señor, reciba esta palabra y quede sembrada en buena tierra. Te pido, oh Dios de la gloria, que nos ayudes a no solamente, Señor, ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Yo te pido, Señor, que en esta noche, Señor, tú bendigas a tu pueblo y que, oh Dios de la gloria, sea conforme a tu propósito, que esta predicación, Señor, haga efecto en cada uno de nosotros. Encapsula esta atmósfera celestial, Señor, quita todo cansancio. Quita, oh Dios de la gloria, toda duda, toda incredulidad, Señor, y todo lo que se oponga a tu palabra, Señor, en esta hora lo echamos fuera. En el nombre de Jesús yo te pido que tú renueves las fuerzas de tu pueblo, Señor, las fuerzas como las del búfalo, y que nos vuelvas a levantar en un vuelo como las águilas. Amén. Dios de la gloria, bendito eres, Señor. Que tú seas, oh Padre, mandando la palabra, Señor, fiel y verdadera para tu pueblo, y que nos fortalezcas en la fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vea, hermano, cómo el Señor nos pide en esta noche, y como así es cada día, que usted y yo nos santifiquemos, ¿verdad? Y Él pide que sea por completo. Esta palabra, hermano, yo la había leído muchas veces, pero
El enfoque que hoy el Señor nos propone me pareció muy hermoso, muy trascendental para nuestras vidas como cristianos, como seguidores de Cristo, ¿verdad? Y en esta noche, hermano, entendí por qué Dios nos pide que nos santifiquemos por completo. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles. Estudiando, hermano, qué es el ser. Tú y yo somos un ser vivo. Estamos constituidos de alma, cuerpo y espíritu. Amén. Vamos a ver, hermano, que ciertamente Dios nos formó, nos diseñó así. Vamos a Génesis 1:26, donde dice la palabra del Señor. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Algo que me impacta, hermano, no es solamente el hecho de que tú y yo tenemos una imagen conforme a la semejanza de Dios, ¿verdad? Eso me impacta porque Él nos dotó a ti y a mí de un código genético divino. El DNA no me cabe la menor duda que es la información de todo un programa que Dios diseñó para que todo ser vivo sobre la tierra, incluyéndonos a nosotros como seres humanos, de cómo había de ser nuestras características morfológicas, anatómicas e incluso todo lo interno que tiene nuestro cuerpo. Y como seres humanos, hermano, el Señor nos dotó de esta imagen con el propósito de que tú y yo señoreáramos todo en esta tierra. Dice el verso 27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios dice que en Génesis 2:7, dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Recordemos, hermano, que a Eva la formó de la costilla de Adán, esto lo hemos platicado, ¿verdad? Y quiero que hoy veamos, hermano, cómo en Hebreos 10:5 dice Dios que Él nos preparó un cuerpo. ¿Usted está de acuerdo conmigo en que como fuimos hechos a semejanza de Dios y que nuestro Señor Jesús vino a nacer en carne y sangre, de agua y sangre también, ¿verdad? Para mostrarnos quién era el Padre. A Él le preparó un cuerpo y asimismo a ti y a mí el Señor nos preparó un cuerpo. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste un cuerpo. Esto hablando de nuestro Señor Jesús, mas así lo hizo también contigo y conmigo. Dice la palabra de Dios en Job, dice, porque mi embrión te vio, viste cuando estaba en forma de embrión. El Señor nos enseña que Él sabe cuántos cabellos tenemos, dice que los tiene contados, amén. A ti y a mí nos formó desde el vientre de nuestra madre, eso lo podemos leer en Jeremías en el capítulo 1. Pero quiero, hermano, que también así como en Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre y que sopló aliento de vida y dice que fue un hombre, un ser viviente. En Números 16:22, si leemos, dice, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Dios, hermano, nos dotó de un cuerpo, del alma, y nos dio espíritu, ¿verdad? Podemos saber
que Dios, si nosotros leemos en Corintios, nos enseña que le dio cuerpo a la semilla, nos dio cuerpo a nosotros como seres humanos, formó cuerpo para las bestias, lo acabamos de leer, para los peces, para todo animal que se arrastra. Él formó cuerpo, hermano, también los cuerpos celestes, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver, hermano, que el cuerpo del ser humano es un cuerpo especial. Dios nos enseña en Primera de Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Verso 17, aquí hay algo que tú y yo nos tenemos que detener a pensar hoy. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto, hermano, la palabra nos enseña que debemos de glorificar a Dios en vuestro cuerpo y pensar que el cuerpo no es nuestro, es prestado. Que un día tú y yo vamos a dar cuentas de este cuerpo. Por eso en esta noche el Señor nos quiere enseñar qué es lo que nosotros debemos de considerar con este cuerpo que Él nos prestó. Amén. Sabemos, hermano, que el final de la carne es el polvo. El cuerpo siempre va a buscar deleite, va a buscar cosas que anhela y desea, deleites del mundo. Pero cuando nosotros lo santificamos y consagramos a Dios, se vuelve un templo. Acabamos de leer que el templo de Dios es santo y que el templo de Dios es de Él. Este cuerpo que yo tengo y que tú tienes es de Él. En Primera de Corintios 6, verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, decía el apóstol Pablo a los Corintios, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como a las otras destruirá Dios. Si nosotros nos dejamos gobernar por la carne, que es nuestro cuerpo, pero un cuerpo que no esté ni en santidad ni consagrado a Dios, va a ser un cuerpo que va a buscar fornicación, va a buscar de todo. Aquí nos habla en específico de la fornicación, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Verso 14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, dice el Señor, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Vea cómo aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, nos enseña que este cuerpo que tenemos no es de nosotros. Dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria al Señor. Ahorita en este momento, hermano, yo quiero hablarte qué tenemos que hacer con el cuerpo que Dios nos ha prestado. Tenemos que cuidarlo. ¿Qué amerita y qué requiere nuestro cuerpo para que esté saludable? Tenemos que comer alimentos saludables. No debemos de darle excesos de alimentos que son nocivos para nuestra salud. La ciencia ha enfocado a que tenemos un porcentaje en cada dieta de proteínas, carbohidratos y grasas. No debemos de sobrepasarnos en grasas porque podemos provocar enfermedades en nuestro cuerpo.
Tampoco podemos prescindir de las proteínas porque las requerimos para que nuestro cuerpo esté fuerte. Amén. Tenemos que hacer ejercicio, más en la cuestión espiritual, el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4:7 nos enseña que nos ejercitemos también en la piedad. Tenemos, hermano, que vestir con decoro, ¿verdad? En 1 de Corintios se nos enseña que tenemos que vestir con decoro, sin peinados ostentosos, que nuestro arreglo sea con modestia, amén. Tenemos que mantener el respeto al cuerpo, no exhibirlo, ¿verdad? Porque eso se puede prestar a tentaciones para el mundo, el cual puede agredir nuestro cuerpo en una violación o en palabras lujuriosas. Tenemos que respetar el cuerpo. Y en esta parte el Señor nos habla sobre cómo tenemos que respetarlo en una relación, por ejemplo, de matrimonio. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que cuando el hombre se casa o la mujer se casa, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán con su esposo en una sola carne, ¿verdad? Y una vez que se unen, dice que ya no son dos, ya es uno solo. Y al respecto, el apóstol Pablo nos aconseja en 1 Corintios 7, verso 4, dice que la mujer una vez que se casa ya no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la tiene el marido. Dice, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente, en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas os digo por vía de concesión, no por mandamiento. Digo pues a las solteras y a las viudas en el verso 8, que bueno les fuera quedarse como yo, decía el apóstol Pablo, porque él estaba solo como eunuco espiritual para la obra del Señor. Dice verso 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Amén. Entonces, hermano, respetar el cuerpo también implica respetar el cuerpo de otras personas. Hoy en estos tiempos, hermano, y desde tiempos antiguos hay países, hermano, donde los padres son los que deciden por una conveniencia económica con quién casan a sus hijas. En México, en el estado de la República de Chiapas, hermano, muchos padres venden a sus hijas para prostituirlas y poder obtener así dinero, pues es tanta la miseria en la que se vive que lo han tomado como un recurso para obtener dinero. También muchos países someten a esclavitud a sus propios hermanos de nación, ¿verdad? Para poder someterlos a horas y jornadas largas de trabajo y para poder, hermano, obtener mayor ganancia de dinero. También, hermano, hay en estos tiempos quien abusa de los cuerpos ajenos para comerciarlos en el tráfico de órganos. También, hermano, algo muy triste que se ve es que hay sectas, ¿verdad?, que ocupan los cuerpos de los cadáveres para usarlos para hechicería e incluso, hermano, personas que están retorcidas de su mente pueden llegar a violar un cuerpo de una mujer muerta o de un varón muerto. Todo esto, hermano, no es agradable a Dios y conforme la predicación que estamos viendo hoy, podemos ver que hay consecuencias. Amén. También algo que el Señor nos recomienda en su palabra, nos enseña que no tenemos que marcar el cuerpo con tatuajes o perforaciones. Levítico capítulo 19, verso 28 nos enseña, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Vea, hermano, cómo Dios considera muerto a la persona que tatúa el cuerpo de otra. Espiritualmente es alguien que es considerado muerto,
Pero si alguien cristiano se presta en su cuerpo para ir a hacerse estas cosas, igualmente se está comportando como una persona muerta espiritual. No nos debemos de dejar tatuar ni perforar con los famosos persis, ¿verdad? Que hoy la moda hace. ¿Quién lo manda? Dice yo, Jehová. Verso 29 dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Este pasaje, hermano, a mí me impactó porque vea cómo a causa de la prostitución, de la fornicación, la tierra se llena de maldad. Y como esto se hace en todo el mundo, hermano, pues por eso estamos fortaleciendo esa cuestión espiritual de la maldad en la tierra con este tipo de actos. Que también tenemos que cuidar de no someter a nuestro cuerpo a no usar drogas, alcohol o tabaco. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, las drogas están dañando el cerebro. Hay unas drogas que están diseñando y en el día de hoy, hermano, están empezando a utilizar lo que es el fentanilo y la gente no sabe ni siquiera lo que se va a estar metiendo porque el fentanilo provoca paros respiratorios. Esto es muy impactante. El cristal deteriora el cerebro de tal modo que la gente queda como zombie. Ya no es dueña de su voluntad, ya no son útiles ni para su propia vida. El activo, todas esas cosas deterioran la mente que el Señor nos hizo perfecta para poder vivir en esta tierra con una inteligencia, un entendimiento, pensamientos coordinados para hacer lo bueno. Y todos estas adicciones, hermano, generan que las personas abran portales. Las drogas son portales, incluso los hongos alucinógenos a nivel cerebral son portales que conectan a la persona con el mundo espiritual contrario, el mundo del oscuro, ¿verdad? Donde entes espirituales entran y toman la voluntad de las personas, donde ya no son ellas mismas. ¿Verdad? Hay infinidad de enfermedades mentales provocadas por un deterioro cognitivo del cerebro a causa de todo lo que las personas se meten. Sabemos también que el tabaco es algo muy nocivo para la salud, donde provoca cáncer de pulmón a la larga, puede provocar muerte en muy corto tiempo. Es uno de los cánceres que son muy agresivos para el cuerpo y que, hermano, podemos ver que también causa muchos daños circulatorios y cardiovasculares en el cuerpo. Aumenta la mortalidad a causa de los infartos agudos al miocardio, también es causante de infartos cerebrales. Y vemos, hermano, cómo el tabaco también, aunque socialmente pareciera que no causa problemas, que no causa rechazo, porque vemos a alguien fumando y no lo vemos igual que, por ejemplo, alguien que se está drogando con activo. Incluso en algunos círculos sociales es parte como del comportamiento, como de la sociedad en grupo, y pareciera que es bien visto, pero realmente, hermano, todas estas cosas nos dañan la salud. Vea, hermano, cómo también el cuerpo requiere de que le demos sus horas respectivas de sueño. Por ejemplo, hermano, volviendo un poquito a lo del tabaco, ahorita me vino este recuerdo que cuando estudiaba yo sobre repercusiones cardiovasculares del tabaco, cuando tú compras un seguro de vida, hermano, y te preguntan si tú fumas, si tú contestas que sí, si tienes por decir 40 años, ellos te ponen de 45. Y si tú dices que no fumas y tienes 40, ellos te ponen que estás como ganando 5 años de tu vida. Entonces tenemos que ser muy conscientes del daño que todo esto provoca. Obviamente en cuestión de las drogas, pues ni decir, ¿verdad? El deterioro mientras la gente lo haga continuamente, pues va a ser un deterioro muy progresivo donde se va a provocar la muerte de la persona, ¿verdad? Porque este tipo de adicciones genera que a la persona no le dé hambre y que pierda por completo su conciencia de lo que está viviendo y de lo que está haciendo.
Por tanto, son personas que ya no se ocupan de la higiene de su cuerpo, que es también una parte muy importante para el cuidado del cuerpo, la higiene corporal, la higiene dental. Si tú te fijas, por ejemplo, ves pasar un adicto que ya tiene años y tú lo ves que pasa desaliñado, con la ropa sucia, pasa incluso con la ropa, puede ser hasta en muy malas condiciones de olores, porque ya no se preocupan por el cuidado del cuerpo ni de su vestimenta, hermano. Ya incluso andan como sin rumbo, andan las personas como sin un proyecto de vida, pierden totalmente la visión de su propósito y se pierden, hermano, ¿verdad? Entonces, si nosotros profanamos el cuerpo, vamos a acarrear maldición no solamente a nosotros, sino también a la tierra. Viviremos juicio y destrucción a nuestro cuerpo, pues el que no cuida el templo de Dios, Dios le destruirá. Lo acabamos de leer. Si nos damos mucho libertinaje en cuestión sexual, tenemos muchas repercusiones por la promiscuidad sexual, acarreando a nuestro cuerpo enfermedades de transmisión sexual. En estos tiempos sigue existiendo la sífilis, que es una enfermedad que no solamente daña a la persona, daña sus órganos, sus genitales, daña, por ejemplo, la médula de su columna, puede provocar parálisis, donde la persona ya queda paralítica y usa silla de ruedas, causa daños en su cerebro. Y si la mujer está embarazada, por ejemplo, que no se haga sus estudios prenatales, esta enfermedad venérea de la sífilis puede provocar ceguera en el feto. Una ceguera definitiva donde cuando el feto nace pues va a estar ciego. Al final la persona también puede caer en una ceguera definitiva, dentro de muchas otras implicaciones de salud que causan estas enfermedades. Por ejemplo, también el virus del papiloma humano, que hay más de 100 serotipos, 4 serotipos son de bajo riesgo para cáncer cérvico-uterino, pero también otros 4 son de alto riesgo para cáncer, que puede llevar a la muerte a muchos jóvenes. Hemos visto muertes de jovencitas por cáncer cérvico-uterino que antes se veía en mujeres de más años, ahora de 20, 25 años están muriendo por no cuidar su cuerpo en ese aspecto, ¿verdad? No acudir a revisiones médicas periódicas. Todo eso es nuestra responsabilidad, hermano, ¿verdad? Darle al cuerpo, dijimos, dormir lo suficiente y también descanso. No someterlo a trabajo extenuante, y si lo hacemos hay que darle también un descanso, ¿verdad? Todo esto, hermano, nos va a llevar a que también en lo espiritual, si no cuidamos, hermano, el alma y el espíritu, de buscar de Dios, de consagrarlo, de santificarlo, de fortalecerlo en la fe, dice que si no cuidamos este templo, este ser que implica el alma, el cuerpo y el espíritu, vamos a tener también consecuencias, ¿verdad? En cuestión del espíritu vamos a ver cómo María decía, y mi espíritu se llena de gozo, ¿verdad? Cuando ella se sabe embarazada de Jesús y que es visitada por Elizabeth, así nos refiere que su espíritu se regocija, ¿verdad? Y también podemos ver en Jacob, en Génesis 45, 27, ¿verdad? Donde le dicen que José envió los carros de Egipto para que fuera Jacob con el resto de sus hijos y su tribu. Vemos cómo dice que el espíritu de Jacob revivió. Y pudiéramos decir, ¿y cómo es eso? Pero así es, a veces el espíritu puede estar dormido. Recordemos la cita del hijo pródigo, donde él está alejado del padre, donde ya se gastó toda la heredad y él se encuentra de momento comiendo con los cerdos. Y dice la palabra del Señor, y volviendo en sí dijo, volveré a la casa de mi padre. Entonces, hermano, a veces el espíritu puede estar dormido, el espíritu también se goza, se regocija, puede pareciera que puede estar muerto, como dijo Jacob,
que su espíritu revivió cuando supo que José estaba vivo y que pedía que él fuera con él a Egipto. Gloria al Señor. Entonces, hermano, el cuerpo realmente, si lo analizamos, es un regalo del Padre Celestial para poder estar en esta tierra. El cuerpo nos permite consagrarlo a Dios y ser como una conexión celestial con Dios, porque Él hará morada con nosotros. Por tanto, tenemos que buscar la santidad y la consagración. Obtendremos bendiciones físicas, emocionales y espirituales que nos van a llevar a bendiciones celestiales. ¿Verdad? El cuerpo es tan importante, hermano, que veamos lo que dice en Judas 1:9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio o maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. A veces, hermano, no oramos por nuestro cuerpo. Pedimos mucho por los demás, intercedemos por peticiones tal vez de empleo, de que Dios mejore nuestras finanzas, de que guarde nuestra salud, pero tenemos que pedirle también que fortalezca el cuerpo. Él dice que cuando estemos cansados le pidamos que lo renueve con las fuerzas del búfalo. Eso es muy importante y quiero decirte que a Dios no solamente le importa el cuerpo cuando estamos vivos. Acabamos de leer cómo a Dios le preocupó, ¿verdad?, que el cuerpo de Moisés lo quería tomar Satanás para desviar el pueblo de Israel. Y aquí vemos cómo el arcángel Miguel, que es el que comanda los ejércitos del Señor en cuanto a guerra espiritual, él vino a tener que pelear, ¿verdad?, disputando el cuerpo de Moisés con Satanás. Jesús lo reprenda. Y realmente hasta hoy no se sabe dónde exactamente quedó el cuerpo de Moisés. El Señor lo tuvo que resguardar para que su pueblo no fuera desviado. Asimismo, esto nos enseña, hermano, que nuestro cuerpo nos podría desviar de la salvación si nosotros permitimos que lo carnal crezca más que lo espiritual. Vamos a ver, hermano, que también al Señor le importan los huesos. Los huesos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que en ellos está el espíritu. Recordemos la cita de los huesos secos, donde dice que el Señor sopló sobre ellos y ellos cobraron vida, ¿verdad? Entonces, hermano, podemos ver, hermano, cómo hay muchos ejemplos donde se rescataron los huesos de personas que eran creyentes de Dios, como por ejemplo el suegro de Moisés que murió en el desierto, ¿verdad? Yetro, de cómo Moisés luego envía por sus huesos y los lleva con él a una sepultura. Recordemos también cuando murió Sara, que Abraham le busca una sepultura. Recordemos también cuando muere el rey Saúl, que también el rey David rescata, ¿verdad?, los huesos del rey Saúl. Ahorita lo vamos a leer. Y recordemos también que alguien muy importante para el pueblo de Dios, José, el hijo de Jacob, que era usado en el don de la interpretación de los sueños. Si leemos en Génesis capítulo 50, verso 24, dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Verso 26 dice, murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pasaron muchos años, hermano, muchos, 430 años. Y cuando realmente, hermano, es enviado Moisés, se le encarga, amén, hermano Enrique Pérez, Dios me lo bendiga. En Éxodo 13 y 19 dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Así decía José. José no solamente, hermano, le preocupaba que sus huesos quedaran ahí, también él fortalecía la fe del pueblo de Israel en que un día Dios iba a visitarlos para hacerlos libres. Dios lo había prometido, ¿verdad? Y entonces José ayudó a fortalecer esa fe
que un día llegaría en el cual el pueblo de Israel saldría libre de Egipto para caminar hacia la tierra de Canaán. Aquí, hermano, imaginándonos a Jacob con el bordón como un peregrino, el cual el apóstol Pablo nos revela que en este mundo tú y yo somos peregrinos, somos extranjeros, nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, en la Canaán espiritual, la Canaán celestial. Amén, gloria a Dios. Tenemos tú y yo que caminar hacia esa fe. El pueblo de Israel ya salió de Egipto. Tú y yo somos libres en Cristo. Una vez que nos convertimos a Él, estamos ya en la Canaán terrenal. Pero tenemos que caminar, como dijo el apóstol Pablo, prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, a caminar a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar, hermano, a poder un día llegar a esa promesa de la Canaán celestial. Tenemos que respetar, oh Dios de la gloria, ¿verdad? Como todo cristiano, ¿verdad? Tiene que respetar aún esos huesos. Vamos, hermano, a ver cómo podemos tener, hermano, cosas propicias para nuestra tierra si nosotros damos cristiana sepultura a nuestros seres queridos, a personas que las tengan en lugares que no son correspondientes para tener a una persona que está muerta. Mucha gente, hermano, crema a sus familiares y los tiene en su casa. Para empezar, no es un lugar adecuado para tener a una persona que ya está muerta. En segunda, hermano, una cosa es que seas calcinado por fuego en la tierra por algún accidente de auto, algún incendio en una casa, a que uno mismo pida que te incineren el cuerpo. La Biblia no lo prohíbe, pero a través de esta enseñanza estamos viendo que los huesos son importantes y que en los huesos está el espíritu. Si tú llevas el cuerpo a un crematorio, estás sometiendo la carne a un infierno terrenal. Y en los huesos vimos que está el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Entonces, hermano, si ahorita Dios nos está diciendo, y vamos a leerlo aquí en segunda de Samuel, capítulo 21, verso 12, dice, entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo y de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. No pueden andar los huesos de las personas por ahí rodando, hermano. ¿Por qué? Porque tienen ese peso espiritual, ¿verdad? De todas maneras, bueno, si algún familiar tuyo fue incinerado ahora por la pandemia, vamos a ver que no importa, pero no es lo mismo que seas incinerado por cuestiones como esta, a que uno mismo pida de voluntad que te incineren, porque, o sea, a la luz de la palabra estamos viendo que no es como lo más correcto, ¿verdad? En Primera de Corintios 15, verso 35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, ¿verdad? Vamos ahí al capítulo 15 de Primera de Corintios y vamos a leer desde el verso 35. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o ya sea de otro grano.
pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque así llegamos al camino de Cristo. Llegamos débiles, llegamos en la carne, llegamos en lo espiritual como animales, como bestias, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que toda sabiduría humana es animal, perversa y diabólica. Pero una vez que llegamos tú y yo al camino de Cristo, el Señor nos hermosea, hermano, y nos vuelve a lo espiritual, ¿verdad? Como en algún tiempo lo fue Adán. Y entonces dice que ahí será un espíritu vivificante, ¿verdad? Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Adán era terrenal. Primero fue espiritual, pero luego por su pecado fue terrenal. Pero el Señor Jesús llegó del cielo. Dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. ¿Por qué? Porque si Cristo fue después celestial, Él así nos hará celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, gloria a Dios. Pero esto digo, hermanos, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿A qué se refiere esto, hermano? Que tú y yo tenemos que nacer de nuevo. En el bautizo, para poder entrar al reino, tenemos que morir al viejo hombre. Estamos permaneciendo en el mismo cuerpo, pero una vez que lo llevamos a un bautizo es lavado. Vamos a ver, hermano, cómo ahorita el Señor nos va a decir por qué es importante el cuerpo. Vea, dice el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, que tú y yo, una vez que somos bautizados, estamos con el cuerpo celestial ya, estamos en espíritu ya conectados con Dios, ya estamos en este mundo, pero ya somos celestiales. Dijimos que somos peregrinos en esta tierra, nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto que es mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Y el verso 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque Jesús ya venció la muerte. Dice que arrebató las llaves del Hades, las llaves del infierno, y dice que arrebató y que quitó el imperio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a Satanás, Jesús lo reprenda. Y entonces Jesús le decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Jesús venció en la cruz del Calvario
a toda potestad y todo gobernante. Dice que los avergonzó públicamente. Y dice el verso 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Tú y yo tenemos que estar vivificados a través del arrepentimiento de nuestros pecados, viviendo en santidad y consagración a Dios. Porque dice el verso 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este cuerpo, hermano, es importante porque Jesús lo compró a precio de sangre. A precio de sangre lo compró, hermano. Tú y yo, por eso dice la palabra, decía el apóstol Pablo revelándoselo al Señor Jesús. Decía, no seamos esclavos del pecado, seamos libres en Cristo. Seamos, hermano, aquellos que estemos buscando la Canaán celestial, guardando nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, anhelemos la Canaán celestial. No nos aferremos a la carne, a los bienes terrenales, a las cosas y deleites del mundo, porque cuando nos aferramos a los frutos de la carne, que son iras, contiendas, borracheras, lujurias, laxivia, orgías y todas esas cosas contra las cuales Dios nos juzgará un día, no sea, hermano, que nos aferremos a la tierra y por la tierra seamos tragados. Recordemos a Coré, que se aferró a los bienes terrenales, se aferró a las riquezas terrenales, anhelaba aún con envidia el ministerio de Moisés, tomando por en poco lo que el Señor le había dado. Y como, hermano, en Números 16, versos del 31 al 35, vamos a leer cómo fue tragado por hermano vivo, ¿verdad? Por la tierra. Dice que la tierra se abrió y él descendió vivo al Seol. Dice la palabra del Señor, Números 16, 31, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y a ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, perecieron de en medio de la congregación, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Quiénes eran ellos los que oían y que no frenaban ese comportamiento de Coré? Pensaron que iban a escapar del juicio de Dios. Por tanto, hermano, te había yo dicho que si nosotros consagramos y mantenemos irreprensible nuestra alma, cuerpo y espíritu, que conforman todo nuestro ser, recibiremos también bendiciones espirituales, físicas y celestiales. Como que nuestro cuerpo va a estar sano, nuestra alma y espíritu van a estar gozosos, unidos en esa comunión celestial con Dios, y estaremos, hermano, en una comunión tan hermosa con nuestro Dios, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te vuelvo a leer el capítulo con el que empezamos. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos, hermano, que si nos santificamos y consagramos en todo nuestro ser, seremos propicios a la tierra y no traeremos maldición a la tierra. Gloria al Señor, hermano. Así que mi consejo, el consejo sobre todo de nuestro Dios para mí y para ti es que hagamos eso, que seamos irreprensibles. Si queremos un día ser arrebatados, y esta es la promesa, esta viene siendo la Canaán celestial, en Primera de Tesalonicenses 4, hermano, del verso 11 en adelante. Vamos a leer cómo el Señor nos da esta promesa tan hermosa, hermano.
Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, es el verso 13, perdón. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que, hermano, esta es la Canaán celestial que Dios ha prometido, nuestra vida eterna. Amén. Ver la nueva Jerusalén descender del cielo, reinar en el milenio con Cristo y luego seguir eternos con Él. Hermano, son grandes las promesas. Yo creo que vale la pena que tú y yo nos esforcemos por mantenernos irreprensibles en todo nuestro ser. Dios también nos aconseja que le amemos, ¿verdad? Con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, ¿verdad? Pongámoslo en primer lugar y respetemos nuestro cuerpo. Amén. Gloria al Señor. Yo espero, hermano, que esta predicación te haya sido de bendición. El Señor nos exhorta a alejarnos del pecado. Sobre todo dice, huyan de la fornicación. Amén. Guardémonos, hermano, hagamos lo posible, que Dios nos ayude. Glorioso será, amén, hermano Enrique, ese día que nuestros cuerpos sean glorificados, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, que esa es su promesa, creámosla, preparémonos. La venida del Señor Jesús está pronta. Si has estado alejado del Señor, reconcíliate con Él, es tiempo, arrepiéntete. Y el Señor es bueno y es justo para perdonarnos, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar gracias, hermano, por esta hermosa palabra que nos reconforta, que nos vivifica. Gloria al Señor y que nos da esperanza de salvación. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque tú hoy nos has dado la fórmula, Señor, para poder estar en comunión contigo, porque nuestro cuerpo es un canal de bendición, un canal de conexión celestial contigo, Señor. Ayúdanos a mantenernos en santidad para que tu Santo Espíritu more en nosotros, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos sustente, Señor, cada día y no nos permita caer en tentación. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, fieles a ti, fieles a ese amor que tú nos has entregado. Tú nos has prestado este cuerpo, Señor, porque también nos has enseñado hoy que no es nuestro, que es tuyo, que tenemos que respetarlo, cuidarlo, alimentarlo, mantenerlo limpio, no solamente externamente y vestirlo con decoro, sino también, Señor, ayudarnos a darle el descanso, a no esclavizarlo en jornadas largas de trabajo, sin que no les demos, Señor, el cuidado que merece y que requiere. Te pedimos, Señor, que asimismo también alimentemos el espíritu y el alma con tu palabra cada día a través de oración y ayuno, Señor. Que podamos, Señor, pedir y acercarnos al trono de tu gracia con un corazón confiado, Señor, con un corazón sencillo y humilde, reconociendo que solo tú eres Dios y que tú nos guardarás hasta el día final, porque lo prometiste, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo te pido, Señor, que tú bendigas todas estas personas que se han conectado, todas aquellas, Señor, que nos van a escuchar a través de este canal de Facebook, Señor, que tú has abierto como un canal de bendición para nosotros. Ayúdanos a hacer esa conexión celestial. Ayúdanos a orar, Señor, por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que estemos unidos, Señor, como miembros de tu cuerpo en un solo espíritu, un solo Padre, una sola fe, un solo bautizo. Ayúdanos, Señor, también a orar por dentro del cuerpo, Señor, por tus pastores, para que no sean usados por Satanás para desviar a tu pueblo, sino por el contrario, Señor,
Guárdalos de toda tentación, no permitas que se aparten de la sana doctrina, Señor. Ayuda a que, oh Dios, el día que tú pidas cuentas de ellos, de cada alma, ellos puedan hacerlo sin quejas, Señor. Que nosotros seamos obedientes y que seamos fieles, sobre todo a tu nombre, Señor, a tu obra y también, Señor, a tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, pon amor en nosotros para trabajar con denuedo para ti, Señor, para que sea añadido una a una las almas que han de ser salvas, Padre, y que seamos, Señor, y permanezcamos inscritos en el libro de la vida. Te doy gracias, Padre Celestial. Amén, amén. Hermano, pues que el Señor renueve sus fuerzas para el día del mañana. Y Señor Jesús, si hoy vinieras, no te olvides de nosotros. Que pase buena noche, hermano. Le deseo un buen descanso y que el Señor le revitalice. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Hermano Enrique Pérez, le agradezco Enrique Pérez que haya estado hasta el final de esta predicación. Dios me lo bendiga abundantemente, hermano, a toda su familia. Dios lo bendiga. Pastor amado, Dios le bendiga. Hasta luego.